Seguimos en este tiempo de noticias aquí en Castilla y León Televisión. Cada 6 horas se produce una denuncia por violación en España. En Castilla y León los abogados de oficio asistieron el año pasado a 106 mujeres, casi la mitad eran menores de edad. Vamos a seguir hablando de este asunto en los próximos minutos con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sáenz de Lojudo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches y gracias por llamarme y un placer compartir este espacio con todos los televidentes y contigo. Pues gracias a ustedes, que nos va a acercar los datos de este informe que han presentado ustedes esta mañana. Como abogado, ¿qué es lo que más le llama la atención? Como abogado, pues la crueldad de la realidad social, que sigue vivo el problema, que el conflicto, a pesar de la judicialización de los asuntos, no puede ofrecer solo una respuesta penal a la sociedad y que yo creo que todo pasa por la educación social, ¿no? Es un problema de hondo calado, donde yo creo que hay que tomar conciencia de que el problema hay que analizarle, intentarle solucionar desde abajo arriba, ¿no? Porque la penalidad y el conflicto penal va a tener siempre respuesta. ¿Y porque están aumentando el número de casos o el número de denuncias por violación, por agresiones sexuales? Bueno, están aumentando el número de denuncias dentro del capítulo de los delitos contra la libertad sexual. El dato no es que haya 106 violaciones, sino que hay 106 denuncias que comprenden distintos tipos penales y ahí podemos encontrarnos con abusos sexuales, coacciones, acosos sexuales, agresiones sexuales graves, el problema de la pornografía infantil, las lesiones, todos los delitos informáticos relacionados con la libertad sexual. Bien, todo eso va increciendo, porque también es verdad que el acceso de los más jóvenes al mundo de las redes sociales pues es una realidad. Y como tal realidad pues tiene sus conflictos. Y entonces es lo que más nos duele, ver que todo parece tan razonable cuando se analiza desde la frialdad de los datos y desde la contundencia de la respuesta penal que tiene que haber, pero es un auténtico problema, claro, es una lacra de la que no nos privamos y que tenemos que enfatizar en solicitar de nuestros políticos, de nuestros responsables públicos, una atención primordial desde la más ligera infancia, ¿no? En el campo del proceso educativo y en lo que concierne a la abogacía. Yo tengo que poner en valor ese convenio que tenemos suscrito y vivo con la Junta de Castilla y León, que esperemos sea respetado a futuro por los nuevos responsables políticos, donde no solamente somos conscientes de esta realidad y por eso estamos en este convenio de la violencia para colaborar en el programa de violencia cero, sino que además en lo que nos compete procuramos formar a nuestros compañeros con absoluta excelencia, ¿no? Claro, de eso le quiero preguntar, ¿no? Porque evidentemente hay delitos y delitos. Hay delitos a los que se enfrenta un abogado de una forma y delitos a los que se tiene que enfrentar de otra. ¿Cómo se enfrenta un abogado ante una joven, en algunos casos, como hemos visto, menor de edad, que acude a un abogado de oficio para que le eche una mano a denunciar un caso de violación? Pues mira, yo desde mi experiencia personal, que es la experiencia de la mayor parte de la abogacía de Castilla y León, que trabaja en la abogacía social y que trabaja en el turno de oficio, que puedo comentar que más del 50% podríamos estar hablando de una abogacía de una gran experiencia. Los abogados lo primero es acercarnos a este problema con gran sensibilidad, escuchando a las personas, escuchando y ofreciéndoles nuestra confianza, porque somos los primeros jueces, somos los primeros que recibimos el conflicto de la persona afectada en este caso, como el compañero de la defensa desde la otra parte, ¿no? Pero desde el punto de vista de la víctima nos aproximamos al conflicto desde la sensibilidad, desde la escucha, intentando encardinar la conducta en los tipos penales y a partir de ahí participando en el procedimiento penal con todo tipo de responsabilidad, ¿no? Y a partir de ahí pues surge el trabajo profesional que cada cual lo desarrolla lógicamente desde su libertad y desde su independencia. ¿Hay muchas agresiones que se quedan sin denunciar? Hay muchas agresiones que se quedan sin denunciar. ¿Y por qué no se denuncian? Bueno, fundamentalmente lo que hay detrás de la no denuncia es el temor, es el miedo. Nosotros aconsejamos siempre, y esto desde todos los observatorios de violencia de género, tanto estatales como autonómicos, como a nivel provincial y local, se viene insistiendo de que los hechos se denuncien. Y no solamente se denuncien por parte de las víctimas, que son las principales perjudicadas de estas situaciones, sino que se
denuncien también por los médicos, que se denuncien también por los profesores, en la medida en que se puedan conocer este tipo de circunstancias. Yo creo que hay que exigir una implicación social de primer orden a toda la sociedad. Y no se denuncian, fundamentalmente es el temor y la penuria, ¿no? La precariedad de las personas más vulnerables, porque en muchas, en fin, esto no tiene nombres ni apellidos, ni tiene rentas sociales, pero ciertamente las personas más vulnerables que dependen de alguna manera de ese dominio que se ejerce sobre ellas, que es lo que es la violencia de género en definitiva, pues son mucho más vulnerables, sienten un gran temor a encontrarse solas en la vida, sin recursos, sin posibilidades de futuro, y yo creo que eso hace que haya una resistencia importante a la no denuncia. ¿Y hay o no hay tantas denuncias falsas como dicen algunos? Bueno, yo creo que cuando una persona acude a denunciar un hecho, lo que denuncia es un hecho. Y ese hecho, como todos los hechos, pueden ser constitutivos o no de delito. Es decir, cuando una persona se aproxima a una comisaría, se aproxima a un juzgado con la presencia o el asesoramiento de un abogado, denuncia unos hechos. Y cuando se denuncian unos hechos es porque se considera que esos hechos pueden ser constitutivos de delito. A partir de ahí, el que haya condena o no haya condena depende de muchas cosas. Depende del procedimiento, depende del resultado, depende de los testigos, depende de la dispensa que muchas veces las propias víctimas se retroceden después en la realidad fría del problema, porque la justicia no ofrece una respuesta inmediata. Muchas veces entre una denuncia y un procedimiento puede pasar un año, o año y medio, o 2 años. ¿Y cómo vive la gente en este tiempo? ¿Y cómo se asume esa situación de soledad, ¿no? Por eso yo decía, de soledad y de problema, ¿no? Por eso yo decía que la implicación social es muy importante, pero evidentemente la realidad es la que es. Al final las mujeres son las víctimas de este conflicto en su mayor medida, las muertes son las que son, aquí no se le puede dar la espalda a esta realidad y por tanto hay que convivir con esta situación, pero convivir desde una responsabilidad grande e invitar a las personas que se sientan en este problema que denuncien y después que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen y que se ofrezcan a la justicia todas las posibilidades y todos los medios. En este informe que han presentado ustedes esta misma mañana hacen referencia al perfil de esas víctimas que acuden a los abogados de oficio para denunciar una agresión sexual o una violación. ¿Cuál es el perfil de esas víctimas? El perfil joven, la mayor parte, yo creo que tenemos en el informe que se ha emitido un 44% de personas jóvenes por debajo de los 18 años. A partir de ahí, entre los 18 y los 25, estamos de los 18 y 25 años estamos en un 30 y tantos %, y a medida que avanza la edad disminuye la denuncia. El por qué la gente joven, el por qué el dato de ese perfil joven, diría que española, en contra de lo que se puede hablar de la emigración y de las personas que no se encuentran, que no son nacionales, estamos hablando de perfil de mujer, de joven y de española fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué la gente joven? Pues yo creo que por toda la presencia de la gente joven en el mundo de las redes sociales. Eso no tiene ninguna duda. La inconsciencia de no ser consciente, valga la expresión y la redundancia, de la importancia que tiene lo que se dice a través de una red social, que parece como si se dijeran las cosas y no pasara nada, ¿no? O se pudiera decir todo, ¿no? Ese no pasar nada y poder decir todo a la gente más joven, desde la rebeldía propia de la edad y desde el acceso a la nueva comunicación, hace que les lleven al mundo del delito, ¿no? Ese es el perfil de las denunciantes. ¿El perfil de los denunciados es también gente joven? Lo digo por, usted lo ha hablado, ¿no? El drama, el grave problema que supone para la sociedad, pero si tenemos en cuenta... No tenemos datos, es muy difícil. Es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Nosotros, no sé si el Consejo General del Poder Judicial tendrá datos, nosotros desde luego no es posible tenerlos, ¿no? Pero por lo que a mí me dice la experiencia, es muy variopinta la situación. Es decir, así como decíamos antes de que el perfil de la mujer, a medida que hace años es menor el índice de denuncias, yo diría que se puede producir a la inversa en el varón. Es decir, se producen muchísimas denuncias contra varones ya con una edad bastante importante, ¿no?
Estamos hablando con don Julio Sáez Orejudo, que es el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, acerca de esos datos que han presentado, como les digo, esta misma mañana, y en el que se aborda la situación o las denuncias presentadas por mujeres que han sufrido agresiones sexuales a lo largo de 2018. Hay un asunto de máxima actualidad durante estos últimos días y por el que le tengo que pedir también opinión, ¿no? Como letrado, como abogado. ¿Qué opina de la sentencia del Supremo sobre la manada? Bueno, vamos cambiando a ver, los hechos, entendiendo que eso sí que fue violación, que no fueron solo abusos sexuales. Sí, yo desde mi punto de vista profesional, opinando personalmente, estoy de acuerdo con la sentencia, porque ya lo estaba con la sentencia en cuanto ya estaba en disconformidad con la sentencia inicial, ¿no? Yo creo que eso desde el punto de vista personal, porque después de leída la sentencia, porque aquí lo grave de este asunto, a pesar de la opinión, es lo poco que se leen las cosas, y para leer las sentencias pues hay que dedicarle no poco tiempo, y además estamos hablando de una sentencia voluminosa que no te puedes imaginar. Y yo, por el relato de hechos que había en esa sentencia inicial, entendía de que había una violación. Dicho esto, tengo que hacer algunas consideraciones. Primero, poner en valor el principio de confianza de la justicia. Es decir, que yo creo que es importante, después de una etapa de alarma social, importante pues el que se restablezca la confianza en la sentencia, en la justicia por mor de una sentencia, es importante. Tengo que decir también de que pongo en valor el derecho de defensa, fundamentalmente. El derecho de defensa, porque al tiempo que hay una condena muy severa que ofrece una respuesta penal al conflicto de la violación y que satisface a la sociedad en general por esa alarma social que se había creado, tengo que decir también que ha habido compañeros, abogados que han ejercido su derecho de defensa con el rigor y con la profesionalidad que es propia al ejercicio del derecho de defensa, que es consustancial a la abogacía. Y digo esto porque el abogado y la abogacía no defiende el delito, defiende siempre al delincuente, ¿no? ¿Le preocupa como abogado que desde algunos partidos haya dicho que precisamente esta sentencia del Supremo haya sido como consecuencia de la presión social de las manifestaciones ciudadanas? No, en absoluto. Es decir, yo tengo que decir que el rigor de las sentencias en lo jurídico y desde el punto de vista técnico, por eso decía de que hay que leerlas y estudiarlas, es encomiable. Cuestión distinta es la interpretación que hace una sentencia y la interpretación que hace otra sentencia respecto de lo que es o no delito de violación. Eso lo pregunto también porque se había cuestionado si el Código Penal, el actual Código Penal, era suficiente para juzgar este tipo de casos. No, decía que quería poner en consideración algunas cuestiones, entre otras que esta sentencia apunta en que es necesaria la revisión del Código Penal, precisamente para evitar esa doble interpretación entre el delito de abuso sexual y el delito de violación. Y es necesario poner en el centro de atención el consentimiento de la víctima. Es decir, no puede ser que actualmente con el código actual tengamos que cuestionar a la víctima cuando lo que se están juzgando son las conductas de los acusados. Y dicho esto, yo quiero también poner en valor el que esta sentencia da una importancia suprema al testimonio de la víctima. Es decir, esta sentencia lo que hace, esta sentencia última del Supremo, es ya fijar una jurisprudencia que venía ya aplicando anteriormente, pero que viene definiendo los pasos como a futuro se tiene que revisar el Código Penal, da un valor excelente, en mi opinión, al testimonio de la víctima, que es muy importante en este tipo de delitos. Y a partir de ahí, esperar que la revisión llegue, que sabemos que hay una comisión de codificación trabajando en este tema, que como consecuencia de la primera sentencia hubo una comisión de expertos que trabajaron en la puesta al día de la revisión del Código Penal y que, sobre todo, desde el derecho de defensa y desde la abogacía, lo que procuramos es insistir en que esto se aclare con el fin de evitar precisamente la inseguridad jurídica, ¿no? Que no haya posibilidades de que unos tribunales puedan interpretar de una forma la norma, la ley, y otros de otra forma diferente. Le quería hacer una última pregunta, que no tiene nada que ver con este caso, pero evidentemente usted, como el presidente del Colegio Regional de la Abogacía, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, pues estará muy atento a las reivindicaciones de los abogados, ¿no?, de los letrados, que forman parte en este caso del turno de oficio, porque han mantenido una disputa con el ministro o la ministra de Justicia de turno en torno a sus honorarios. Yo no sé si todo ese tema está ya solucionado, resuelto, o están pendientes de que con el nuevo gobierno sigan
reivindicando. Estamos en espera. Esto es una reivindicación histórica que no se solventa por una actualización de los baremos que se ha producido recientemente, hace unos meses, que nosotros seguimos con una postura de reivindicación permanente porque nos parece indignante la retribución que reciben los abogados de oficio cuando se tienen que enfrentar a todos los grandes conflictos sociales que tiene este país. Esos abogados de oficio que de forma, yo creo que muy generosa, no olvidemos que desde el punto de vista incluso de la jurisprudencia se antepone el derecho de defensa al derecho de huelga, lo cual, fijémonos, es importante el derecho de defensa y la importancia que tienen los abogados de oficio. Seguimos dinámicos, seguimos reivindicando el que llegue el nuevo gobierno para poner sobre la mesa al Ministerio de Justicia los compromisos que en su día fueron asumidos para intentar no solamente actualizar las retribuciones de los compañeros, sino introducir en los baremos mucho trabajo profesional que ni siquiera está baremado, es decir, ni siquiera se cobra. Esto lo venimos haciendo los abogados desde siempre, desde que la abogacía es abogacía. Lo vamos a seguir haciendo, pero no por ser generosos y por ser personas que asumimos nuestra responsabilidad con todas las consecuencias, tenemos que dejar de poner de manifiesto y denunciar ante la opinión pública este disparate que supone la situación de los abogados en esta materia del turno de oficio y de la abogacía social. Pues que tengan suerte con esas reivindicaciones y que se la trasladen al ministro cuando se constituya el nuevo gobierno. Pues nada, se las trasladaremos al ministro y se las trasladaremos a los nuevos responsables políticos de la comunidad, que aunque nadie quiere hablar de justicia, ni de transferencias, ni de todas estas cosas, pues bueno, llegará el momento que también habrá que hablar. Gracias, Julio Sánchez Ojudo. Muy bien, a vosotros, que ha sido un placer compartir este espacio. Igualmente, gracias, buenas noches. Cambiemos de tema. La Fundación Atapuerca ha celebrado este martes la reunión anual de su patronato. En esa reunión se han aprobado las cuentas del año pasado y además los 3 codirectores de los yacimientos han asegurado que van a solicitar para el año 2021 el Premio Princesa de Asturias para la fundación del 8º centenario de la Catedral de Burgos. Vamos a hacer una tramitación para empezar a ver si se consigue que el año 21 pudieran conceder a la fundación del 8º centenario de la Catedral el Premio Princesa de Asturias. Sabéis que eso lleva una tramitación larga, compleja. Y no vamos a despedir este tiempo de noticias sin hablar de lo que habla todo el mundo, del calor que se avecina. Llega poco menos que el infierno si hacemos caso a los meteorólogos que pintan casi todo el mapa de España de rojo. Va a hacer tanto calor que en ciudades como Burgos esperan temperaturas superiores a las que se van a alcanzar en Sevilla. Es una de las noticias de la semana y en la calle ya todos saben lo que nos espera. Mucho calor. Vamos a asarnos de calor. Mañana entra una masa cálida del sur de África que se va a extender hasta los primeros días del mes de julio. Por eso los mapas se presentan así. Masa cálida continental y masa y calentamiento solar, con lo cual pues, vamos a esperar unas temperaturas, pues un periodo de temperaturas muy altas. Es decir, que los termómetros van a superar estos valores, porque se esperan entre 39 y 40 grados, sobre todo en la zona este de la comunidad. Coges Valladolid, Palencia, Ávila, hacia el este. Una ola de calor que no es la primera vez que sucede. En el mes de junio del año 2012 en Valladolid se llegaron a superar los 38 grados. Los expertos hablan de peligros como la alta radiación ultravioleta en horas centrales, pero hay más. Eso favorece la formación del ozono troposférico, con lo cual puede subir los niveles de contaminación. Y aunque todos ya sabemos las recomendaciones, salir de casa a esas horas con calor. Beber agua, mucho agua y protegerse del sol en las horas fuertes. Y ponernos a la sombra. Lo principal es una correcta hidratación, no hacer deporte cuando más calor hace, llevar ropa ligera y descansar, aunque eso no será tan fácil del viernes al sábado porque se prevé una noche tropical. Pues ya saben, hagan caso de esas recomendaciones, sobre todo pónganse a la sombra. Llega ahora la información meteorológica y recuerden, a las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.